Gracias Sí. por compartir este espacio con nosotras. Ahí también nos dicen que se escucha bárbaro, genial. Bueno, vamos a esperar un minutito mientras que se siga sumando gente, pero vamos también un poco arrancando y contándoles un poco cuál es la idea de este vivo. Es el primero que hacemos de nuevo para los que acaban de llegar. Y somos dos hoy las representantes del equipo de Contarse. Mi nombre es Eugenia Müller. Y yo soy Y Camila Tot, y Camilo, faltan Florencia, Flor y Virginia, pero que le decimos Vicky. faltan Flor y Vicky, pero bueno, hoy como no nos permite el Instagram hacer vivos de a cuatro, o quizás sí, deberían explicarnos cómo hacerlo, decidimos estar dos de nosotras, un poco para compartir, conversar un rato con todos ustedes en estos tiempos de pandemia y aprovechar también para responder varias de las preguntas que nos estuvieron haciendo. Gracias a todos los que preguntaron. Para nosotras el intercambio es un motor de trabajo y lo recontravaloramos. Así también sabemos un poco cuáles son las inquietudes. Es raro no vernos las caras la primera vez que nos mostramos así. En general, Sí. los que ya nos vienen siguiendo hace tiempo ven que subimos posteos desde hace bastante tiempo, desde octubre del 2018 que estamos con Contarse, pero nunca hemos hecho un vivo, ¿no? Esto también tiene que ver con el tiempo que llevan algunas cosas y animarse un poco a lo virtual y a habitar nuevos espacios. Ay, mira, esto de habitar nuevos Sí, espacios hace que se me caiga el celu. me parece que la pandemia también nos ayudó un poco para eso, como se desplegó tanto lo virtual, como que nosotros me parece que también aprovechamos eso y pudimos empezar a hacerlo más. Totalmente, sí, aprovechamos un poco este empujón cuarentenal, así que bueno, el espíritu un poco de este vivo también es contagiar un poco de Contarse, de lo que hacemos, de lo que venimos a transmitir, y contagiar algo distinto, como decimos siempre en los talleres, al coronavirus en esta época donde estamos todos tan aislados, así que bueno, compartir un ratito. Recibimos un montón de preguntas, Ujú. así que las hemos agrupado para poder conversar con cierto orden y poder ir respondiendo un poco todo lo que nos fueron consultando, ¿sí? Y le dimos un orden medio lógico, como para que tenga sentido esta conversación con Cami. Muchos nos preguntaron dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos. Hubieron muchas preguntas que aparte hace tiempo que nos preguntan dónde está la sede, de dónde son. Así que bueno, arrancar un poco por cómo nos hemos conformado y dónde estamos, literalmente, ¿no? Dónde Ujú. habitamos el espacio de Contarse que hoy está en las redes. Bueno, nosotros somos cuatro, como decía recién, somos Euge, Cami, Flor y Vicky, somos todas psicólogas, las cuatro. Nos recibimos en la facu acá de la UBA hace bastante tiempo ya, y transitamos juntas lo que fue una residencia. No sé si todos saben lo que es la residencia, pero bueno, es un camino y un trayecto de formación para los psicólogos, para los trabajadores sociales, para muchas profesiones tienen residencias, que es un espacio de formación bien práctica en los hospis de distintas partes del país. Y bueno, nosotras cuatro hicimos la residencia en el Hospital Borda, nada más y nada menos que ahí nos hemos conocido, y ya hace tiempo la terminamos a la resi, y Contarse tiene un poco, ¿no? Surge un poco como efecto de esa experiencia. Nosotras siempre nos presentamos de este modo, ¿no? Como que Contarse es efecto de una experiencia compartida, de transitar los pasillos y los pabellones y los rincones del Hospital Borda, el encuentro con la psicosis. Y ya, bueno, desde octubre, ¿no? Más o menos que estamos del Sí, de año octubre, pero del 2018. 2018, tenemos un año y monedas Sí. ya con Contarse, que muchos nos preguntaban, bueno, pero ¿cómo hicieron? ¿No? También esto es lindo de compartir para todos nuestros colegas, porque la verdad que dentro de los seguidores hay de todo tipo de profesiones y de intereses, ¿no? Y muchos nos preguntaban, bueno, ¿cómo se han conformado? La verdad es que nos llevó un montón de tiempo armar este proyecto, eh, no solo porque creo que nuestra profesión, no sé si todos coinciden, los que transitan los caminos de la psicología, ¿no? Eh, Hay cierta inhibición que uno tiene a la hora de lanzar un proyecto, a veces, a la hora de hablar de salud mental, qué decir, qué contar, cómo contarlo, ¿no? Qué transmitir. Un poco esas eran las preguntas que nos hacíamos al inicio. Bueno, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos hacer? Creo que tanto dijimos la palabra que queremos contar, que era Exacto. evidente, ¿no? Que algo de contarse teníamos ganas de transmitir algo. Y un poco, para responder esta primera pregunta que nos hicieron,
bueno, ¿qué tenemos ganas de contar? Con contarse un poco de aquellas cuestiones que no circulan mucho. No sé si coinciden todos con nosotras. Creemos que hay muchos conocimientos sobre la salud mental en general, que quedan siempre encerrados, ¿no? En el ámbito académico. Lo hemos visto mucho en la red y nosotras también, ¿no? Alimentamos eso como profesionales tantas veces. ¿Van a guardar este vivo? Sí, espero que sepamos cómo. Sí, lo logramos. Es la idea. Queda Si guardado. logramos poner el dedo correcto, lo haremos, pero sí, la idea es que lo podamos. Muchas personas también nos preguntaron, por favor, guárdenlo, porque sabemos que es un horario que no todo el mundo puede sumarse, así que la idea es guardarlo. Pero bueno, como decíamos, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Con transmitir algunas cuestiones, algunos tabúes, algunos temas que quedan siempre encerrados en algunos nichos académicos. Y la pena de eso es que queda este saber al alcance de muy pocas personas, cuando todos nos beneficiaríamos de conocer un poco y de ahondar en estos temas. Así que, bueno, eso un poco tiene que ver con nuestro inicio, ¿no? Con empezar a visibilizar y hablar de estas cuestiones y compartir este saber, ¿no? Esto nos costó un montonazo. Mucho. Poder construirlo mucho. Y poder salir, digamos, porque nosotros también estábamos adentro del hospital y adentro como eso también por momentos nos encontramos un poco encerradas ahí, entonces también nos implicó poder salir de ese lugar tan cerrado y poder salir a la comunidad también, y que fue el cambio que hicimos. Sí, fue un camino largo y con otras personas, ¿no? Siempre como en red, y fue necesario un poco animarnos a arrancar, ¿no? Un poco hablamos siempre de cómo uno puede largar algo antes de transitarlo, ¿no? Contarse surgió hace 1 año y medio como este proyecto de empezar a visibilizar algunas cuestiones, y no fue sin animarnos a dar ese paso que estas cosas empezaron a pasar, que los talleres empezaron a surgir, que nos empezamos a conectar con profesionales de toda la Argentina, de Latinoamérica, fue dar el paso, ¿no? Y como decía antes, uno tiene muchos prejuicios, sobre todo en nuestra profesión, no sé si los que son acá de otras profesiones comparten esto con nosotras, de cómo contar algo, pero para que se entienda, ¿no? Porque no sé, acá si todos suelen, me imagino que si están acá es porque les suelen interesar los temas de salud mental, pero cuántas veces uno lee un artículo o lee algo sobre la psicosis, sobre la neurosis o sobre el padecimiento mental, ¿no? Palabras cargadas ya por la sociedad, porque este es el tema, ¿no? No solo no circula información, sino que a veces lo que circula es un poco complejo y no siempre está bien, digamos, ¿no? Entonces también hay mucha desinformación que consideramos que solo contribuye al estigma, a aumentar los prejuicios y a seguir alejando a la gente de estos espacios. La verdad, un poco fue eso. Y bueno, tuvimos que saltar esa inhibición, la verdad es que la tuvimos que saltar y empezar a escribir. Y tampoco es fácil este lema que nosotras tenemos, ¿no? De contar de un modo simple la complejidad del padecimiento psíquico, ¿no? Lo que nos siguen en nuestra página o en Instagram y en Facebook van a ver que esa es un poco la frase de cabecera con la que hemos decidido presentarnos. Bueno, gracias por lo que nos dicen esto de la claridad en las ideas, porque realmente es un ejercicio que no saben el tiempo que nos ha llevado. Creo que ahora estamos un poquito ya más, ¿no? Cuando uno arranca y se anima a empezar a hacer algo, tal cual, es como que uno va aprendiendo en ese camino, pero ahora nos es más fácil, pero al principio nos enredábamos un montón, esto se entiende, esto no se entiende, se lo dábamos a leer a las personas, ¿no? Lo leíamos entre nosotras, y es un ejercicio al que invitamos a todos. Porque la idea también era que lo podamos transmitir claro, pero sin que se pierda como la rigurosidad teórica y del lugar que nosotros hablábamos, porque la idea tampoco era transmitir cualquier cosa, entonces ese trabajo fue bastante difícil, por eso nos cobramos vida en el 2018 en octubre, pero es parte del trabajo que venimos haciendo antes de eso también. Totalmente, sí. Hay una persona que nos pregunta qué opinamos de los acompañamientos terapéuticos, ahora esa fue otra de las preguntas que nos llegó también, así que la vamos a responder, pero te adelanto que consideramos que es crucial en la práctica compartir la experiencia con acompañantes terapéuticos y su inclusión plena, ¿no? En lo que es la práctica de la salud mental es fundamental. En nuestros talleres participan un montón de acompañantes terapéuticos, así que bueno, es muy enriquecedor compartir con ellos. Así que bueno, un poco esto tiene que ver con de dónde surgimos, no sé si quedó del todo claro, un poco cómo el Borda nos encontró y nos invitó a hacer, ¿no? Y contarse tiene que ver con esto de transmitir una experiencia sobre todo, ¿no? Lo que nosotras transmitimos no es solamente un saber descontextualizado de lo que uno vivencia con el cuerpo y de los caminos que uno transita, sino que el saber se capitaliza ahí, en el recorrido. Entonces todos nuestros talleres van a tener un poco esa impronta.
podemos pasar de paso a estas preguntas, ¿no?, que nos hacen sobre los talleres. Por eso íbamos a abordar también, que nosotros por eso elegimos la herramienta del taller para poder hacerlo y para poder brindar la información y la experiencia que nosotros transitamos, pues no queríamos ni que fuese tipo una clase, que es una bajada teórica y no es el objetivo, porque en eso se pierde y las clases siempre están destinadas a los profesionales y ahí quedan por fuera los familiares, por ejemplo, y tampoco, digamos, queríamos que fuese algo, digamos, nuestro taller tiene como una lógica práctica, pero con una parte de teoría. Pero lo más importante es eso, la parte práctica, lo que nosotros fuimos descubriendo en nuestra propia experiencia, de lo que creíamos que por ahí faltaba, que no se transmitía, que, por ejemplo, nosotros arrancamos con los talleres a familiares, porque lo que vimos era con el grupo que en general no se trabajaba, que los familiares, cuando nosotros lo veíamos en el hospital, muchas veces no sabían ni qué diagnóstico le habían dado a su hijo, a su familiar, ni qué hacer en situaciones que eran como más graves o agudas. Había un montón de herramientas que no se le daba, entonces esa pregunta a nosotros se nos volvió personal en el sentido de decir, bueno, nosotros que trabajamos acá tampoco estamos trabajando con eso. Entonces de ahí que surgió nuestra idea de empezar a hacer talleres en donde trabajamos con los familiares, porque muchas veces en la práctica lo que vemos es que se los ubica en un lugar como de que son los culpables de lo que le pasa a la persona por la cual consultan. Y ese lugar es como un lugar muy obstaculizador para trabajar, porque si ya uno de entrada lo ubica en ese lugar, ¿qué posibilidades hay de darle herramientas? ¿Qué posibilidades hay de trabajar? Se cierra mucho. Y a veces los profesionales también nos olvidamos que los familiares son los que están los 365 días del año y nosotros por ahí lo vemos una vez a la semana en el consultorio, con suerte, una vez a la semana. Entonces, de ahí surgió por ahí la idea de hacer un taller práctico en donde podamos brindar información clara, en el vocabulario más claro posible, también con el vocabulario que a veces por ahí le explican los profesionales y demás, que eso se pierde, y digamos, considerando el familiar que lo más importante es que es un recurso, porque además en eso también hay estudios y nosotros investigamos y demás, y lo que vimos en nuestra práctica, que es cuando el familiar está capacitado, está informado y tiene información, puede acompañar mucho mejor y se disminuyen las recaídas, se disminuyen, digamos, se mejora la recuperación, todo es mejor en ese sentido. Entonces esa era nuestra idea, poder trabajar y brindar herramientas. Totalmente, en esto de qué contar y a quiénes contar, nos pareció que las primeras personas o de las primeras personas, ¿no?, que deberían estar incluidas en estos espacios eran los familiares, totalmente, ¿no?, capacitarlos, darles un espacio diferenciado, sobre todo, de lo que es el tratamiento de los pacientes, que muchas veces esto lo descubrimos en la práctica, ¿no?, que muchas veces el familiar te tocaba la puerta y no había un lugar donde ellos pudieran tener un espacio privado para sacarse dudas, para entender, ¿no?, bueno, qué es lo que les está pasando al familiar, cómo ayudarlo, y no solo los estudios lo dicen, sino que nuestra experiencia, como dice Cami, creo que mejora los tratamientos, disminuye las recaídas. Una persona nos preguntaba si eso no se hacía en las entrevistas diagnósticas. En verdad, se debería hacer no solo en la entrevista diagnóstica, separándolo un poco del diagnóstico también, sino en todas las entrevistas que se pueda trabajar con la familia. Pero hay muchos profesionales que quizás eso no lo hacen, o porque no tienen ese enfoque, porque a veces sabemos el sistema público cómo está saturado de las atenciones y demás, entonces no se da por sentado que ese sea un trabajo que siempre se hace. Nosotros lo que veíamos es que la mayoría de las veces no se hacía. Por eso también el segundo objetivo nuestro con los talleres fue enfocarnos en los profesionales también, bueno, brindar herramientas de cómo trabajar con la familia, porque quizá también hay una falencia en nuestra formación en cómo laburar con la familia, qué enfoque dar, qué información es la que hay que brindar, entonces nuestros talleres también es ahora que largamos este último tiempo y hay uno el sábado que viene, es, bueno, cómo laburar el profesional con la familia, qué transmitir, de qué manera. Y en este sentido podemos acá también ampliar esta persona que preguntaba lo de los acompañantes terapéuticos, porque muchas veces, ¿no? Uno piensa rápido, si yo te digo, bueno, 1, 2, 3 profesionales de la salud mental, rápidamente hay algo mucha gente dice, bueno, psicólogos y psiquiatras. Y la realidad es que en nuestros talleres nos encanta decir que los que menos participan son psicólogos y psiquiatras. Si bien hay un montón de psicólogos y psiquiatras que participan, hay 1 millón de trabajadores sociales, hay 1 millón de terapistas ocupacionales que forman parte de estos talleres, porque la realidad es que el trabajo con la psicosis nos compete a más de un profesional y de una rama de lo que es la salud mental, y creemos que hay pocos espacios también a donde abordar
de nuevo, si bien nosotros tenemos una práctica enmarcada en lo que es el psicoanálisis, ese es nuestro campo teórico, Sí, creemos que debemos poder sacar de este campo teórico herramientas que se puedan transmitir a todas las disciplinas, ¿no? Herramientas prácticas, dicho así en criollo, sí, de, bueno, cómo trabajar con un familiar, qué espacio darle, de qué manera, cómo monto en mi lugar de trabajo un dispositivo en el que los incluya, qué tienen que saber del padecimiento mental, de la psicosis, de las pautas de alarma, ¿no? Estas son un poco las cosas de las que hablamos en el taller, de la convivencia cotidiana, del lugar del delirio, bueno, un montón de cosas que podría hablar un millón de horas. sí. Y porque a veces nosotros los profesionales me parece que nos olvidamos de las cosas que son obvias o de las cosas que hay que remarcar porque asumimos que se sabe, y no, del otro lado no se sabe, hay que laburarlas, hay que trabajarlas más de una vez, porque a veces uno también, si las dice una vez, dice, bueno, ya, esto ya se trabajó, y no, tampoco, es muy artesanal el trabajo en ese sentido, con la psicosis y con las familiares. Entonces, por eso en los talleres también la idea es que, bueno, transmitimos nuestra experiencia con la idea también que pueda, digamos, hacer sonar en la experiencia de los profesionales que participan y puedan ahí gestar sus propios espacios. Esa es también la intención, tampoco queremos dar recetas, sino transmitir lo que Exacto. nosotros hacemos y que pueda resonar en la experiencia de los demás. Sí, esto de las recetas es interesante, sobre todo en lo que es el campo de la salud mental, ¿no? Que es tan incierto en muchos aspectos y en muchos de los talleres no hay como esta pregunta, tanto como cuando lo hacemos con familiares como con profesionales. Bueno, ¿cómo es la receta? ¿Cómo Sí. se hace? ¿Cómo es el tratamiento perfecto? No hay algo de esta pregunta y de este trabajo artesanal que tanto cuesta, que insiste continuamente en la práctica. Y nosotros siempre ahí tenemos que destacar desde nuestra posición clínica lo que es la singularidad de cada caso, Sí. ¿no? Que eso no implica que uno pueda tener algunos ejes fundamentales para el trabajo con las familias, pero después cada uno en su práctica y en su experiencia lo va a montar de una manera singular. No se va a extrapolar una experiencia de la misma forma en dos situaciones, ¿no? ¿Es más fácil trabajar con los familiares de pacientes menores de edad que con pacientes mayores? No, No. no. Nosotros, digamos, en general trabajamos a veces como nuestra experiencia más con mayores de edad, pero también hemos trabajado con menores y no es más ni difícil ni fácil, es digamos un poco lo mismo, quizá uno cuando labura con de niño ya puede empezar a transmitir ciertas cosas que capaz cuando nosotros recibimos a los pacientes más adultos se perdieron en el camino la posibilidad de llegar a esa información, pero me parece que no es ni fácil ni difícil, es Y ahí cuando hablamos de familiares también destacar esto, ¿no? Esta pregunta también me lleva a pensar que nosotras por familiares la usamos esta palabra en sentido amplio, ¿no? La sí. red del paciente y allegados. A veces vienen vecinos de las personas que tienen algún padecimiento Sí, mental. Viene un vecino, viene alguien un primo lejano. Digo, uno está acostumbrado a pensar, bueno, ahí no hay núcleo familiar, listo, no se puede trabajar. Y no, ahí hay sí, que indagar y hay que armar red. Bueno, ¿quién es? ¿Es el tío segundo? ¿Es el vecino de enfrente? Siempre hay alguien, ¿no? Y esa es la familia y esa persona es la que tiene que estar capacitada y tiene que tener herramientas para acompañar a esta persona. No sí, es que sin eso eso. también me parece que fue uno cuando nosotros hablamos de prejuicios, que hablamos del prejuicio en la salud mental en relación a la locura y demás, también está ese prejuicio de que los familiares son el círculo íntimo, entonces es un trabajo de nosotros también poder salir de eso, de la mamá, del papá y del hermano y ver, bueno, con quién se vincula, con quién es cercano, quién es de confianza para esa persona y poder incorporarlo y trabajar. Totalmente. Y además esto que dice Noelia, ¿no? De que se forman redes con los familiares, es tal cual lo que decís, porque lo hemos visto en la práctica. Antes dábamos talleres presenciales, ahora pasamos a contarles un poco lo de la virtualidad, pero nos ha pasado incluso que los talleres de esas familiares que dábamos armaban grupos de WhatsApp, digamos, armaban vínculos entre los familiares que se seguían Sí. acompañando post taller, porque muchas veces están muy solos, ¿no? Hay algo de esto que se juega. Eh, Ujú. Suelen tener un amplio recorrido por Sí, distintos establecimientos de salud mental y un amplio recorrido que muchas veces ha tenido de frustración, ¿no? O de rechazo, o de ser ubicados en la causa, o de no lugar. Hay algo de esto. Entonces, cuando uno exacto. gesta un espacio de encuentro y de poder visibilizar algunas cuestiones, porque recordemos lo que decíamos antes, de lo poco que circula, a veces lo que circula es alarmante, ¿no? Psicosis, Sí. peligro, carteles. Entonces uno dice, palabra temida. Bueno, un poco este camino de deconstrucción hay que hacerlo con el familiar para poder capacitarlo realmente con lo que la psicosis nos muestra y nos enseña, ¿no? Sí, totalmente. Que no es lo que dice la tele. A veces uno sabe que la información circula complicada, de una manera complicada.
Sí, aparece como todo peligroso y deficitario, como si fuese algo malo, y nosotros también tratamos como de salir un poco de ahí, pues si no se queda todo enfocado en lo que no hay, en lo que no sirve, en lo que no Exacto. funciona, entonces es mucho más difícil ahí ver un recurso, una herramienta o qué hacer. Entonces correr un poco de ese lugar. Exacto. Sí, 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 como dice también Gigi, mucha estigmatización, Sí. tal cual, y mucha mirada del déficit, ¿no? Creo que eso tiene que ver con lo que vos decís, el estigma, Ujú. tiene que ver un poco también con esta mirada de lo que no hay, de lo que falta, de lo que debería haber allí donde no hay nada. Y la realidad es que si uno Sí, trabaja de ese lado, y es muy difícil avanzar, es muy difícil ver cambios. En cambio, si uno apuesta a construir con lo que hay, es otro el campo, sí, es otra totalmente. cosa. Pero bueno, me olvidé de decir algo importante en relación a ¿Qué? dónde estamos, que no dije. Ah, no explicamos Y, eso. en relación a esto del online que ahora Sí, estamos haciendo. Bueno, nosotros estamos en diferentes partes de Buenos Aires, la realidad es esa. sí. Yo estoy en Buenos Aires, Yo en verdad estoy en Rosario, estoy en Santa Fe. Cami Eh, está en yo vivo acá, Rosario. después de la residencia me mudé y tenemos otra, Flor vive en Capital Federal y Vicky vive en Tandil. Si bien nos conocimos Así todos en que Buenos Aires, dos de nosotras fuimos migrando y bueno, no sabemos después el resto para dónde seguirá. sí, 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 contarse un poco surge en un contexto de transición, ¿no? Nosotros siempre tenemos este Sí. chiste interno de, en realidad nos queremos contar entre nosotras también, ¿no? Y seguir trabajando juntas y seguir apostando nada, a este grupo que hemos armado. Y la verdad es que lo hemos podido hacer. Trabajamos, Sí. digamos, de manera presencial en estos 4 lugares, bueno, estos 3 lugares, Ujú. ¿no? En Cava, en Tandil y en Rosario. Sí. Y ahora estamos habitando el mundo de la virtualidad, que la verdad que es un placer por distintos motivos. La verdad que nuestros talleres, el último taller cuando lo dimos hace 15 días más o menos, Sí, más o menos. Sí, hace 15. y había personas de Santa Cruz, de Bahía Blanca, de Chubut, Salta, de Mendoza, de Sí, Córdoba, Córdoba. bueno, no me quiero olvidar Los de ninguna talleres, provincia, en el taller de familiares que hicimos, incluso participó una de Ecuador, pueden de participar de Ecuador, distintos lugares, que para sí. nosotros era una ventana que todavía queríamos dar, pero no encontrábamos la manera, y en este sentido, la pandemia en eso también nos ayudó un poco, para Sí, encontrar la creo que a forma. todos, a todos Sí, los profesionales, ¿no? Que nos están escuchando también les debe haber pasado, que a veces uno no se habilita, ¿no? Algunas cosas online, en esto de dar algunos pasos, no, bueno, sé cómo lo hacemos, ¿no? Desde lo virtual, y la verdad que una vez que uno destrabó eso, fue tan fructífero el trabajo, fue tanto lo que ujú, se pudo hacer, y hemos conocido profesionales de todo tipo y de todas partes. Así que, bueno, sí, es buenísimo lo que nos permite lo virtual y la tecnología, ¿no? sí, sí, también para poder trabajar juntas nosotras, porque antes no, si cuando estábamos en distintos lugares no podíamos dar los talleres juntas y ahora sí. Tal cual. Y bueno, ¿qué otra cosa nos han preguntado? Acá me Y anoté toda la lista de preguntas porque eran sí, bastante. y recién hicieron una que tenía que tiene que ver un poco ver con todas las que hicieron antes, que preguntaban sobre el padecimiento mental y que nos habían preguntado, bueno, un poco qué es normal, qué es patológico, que un poco, bueno, hablamos de la psicosis, pero más Sí, profundamente. sí, esa pregunta nos la suelen hacer, ayer nos la hicieron bastante, ¿no? Ujú. ¿Existe lo normal? ¿Cómo darme cuenta si soy normal o no? Y bueno, ahí un poco contarse tiene una posición, ¿no? En relación a cómo pensar el padecimiento mental como, primero como algo que nos atraviesa todo, nos cuesta pensar en la normalidad, es un Sí, concepto al que le tememos un poco o lo tratamos de repensar y de problematizar, qué es ser normal, ¿no? Porque esto es un poco lo que circula, ¿no? Que uno está acá, de este lado de la línea, donde hay Flor sí. comenta de Ahí todo lo que está Flor participaron. que dice saludar, que es verdad que Vicky y Flor están participando, pero están escuchando. Sí, bueno, acá nos van a preguntar esto de existe lo normal, ¿no? Nosotros cuestionamos esto de que exista la normal, ¿no? Lo normal es una construcción, de hecho tenemos una nota sobre eso en nuestra página, Sí, que creo que se llama ¿Quién es el loco?, en ¿quién la es que el un poco loco? vamos explicando, ¿no? Cómo cada época ha construido, ¿no? Una definición de normalidad en cada momento. Ujú. Eh, y entonces se arma esta cuestión, ¿no? Como que, bueno, el que sufre está allá, él está enfermo, yo estoy sano. Es muy complejo, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de salud? Porque el nombre, decimos, estamos hablando de la salud mental. Pero bueno, ¿qué es hablar de salud cuando hablamos de lo mental? ¿No? Eso es algo que Ujú. todo el tiempo nos preguntamos, tenemos también varios posteos sobre eso. Y bueno, de nuevo, nosotros tenemos esta visión y esta perspectiva que tiene que ver con que todos estamos atravesados por el padecimiento mental, porque somos seres hablantes, Sí, digamos, todos en alguna medida estamos atravesados por eso.
pero de una manera singular, ¿no? Porque esto también acá uno corre el riesgo de relativizar todo, que nos pasa muchas veces en los talleres con algunos profesionales, ¿no? Que nos dicen, bueno, entonces todos padecemos, somos todos lo mismo, no quiere decir eso, ¿no? Que estemos todos atravesados del padecimiento mental, no quiere decir que todos suframos de la misma manera, que todos necesitemos ir al psicólogo cuántas veces por semana o al médico cuántas veces por semana, digo, hay un atravesamiento singular de cada padecer, y sobre eso se trabaja, sobre esa singularidad. Exacto. Que es lo más, también lo más importante para hacer foco, porque si no, a veces, si no, los diagnósticos se parece como que se relativizara y todos tuviésemos lo mismo y no. Igual también, si bien es singular, entendemos y no por eso uno piensa que todos padecemos de la misma manera en el mismo nivel. Hay momentos donde uno sufre más y necesita de ciertas intervenciones y necesita que intervengan otros recursos, entonces eso también teniendo en cuenta cuando ese padecimiento se vuelve más intolerable, más insoportable y que requiera de otro tipo de intervención. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, creo que también trae cierto alivio. Primero, bueno, también por eso es contarse, ¿no? Uno siempre vuelve al nombre, porque el nombre tiene tantos matices. Lo pensamos y le vamos dando siempre nuevos matices, pero este surgió desde el inicio, ¿no? Contarse como uno que se cuenta dentro de lo que del padecimiento mental, ¿no? Uno está dentro también, y uno trabaja desde ahí, ¿no? Uno también está en falta. Sí. Y eso, bueno, nos pareció fundamental porque había muchas preguntas en relación a ubicar esta cuestión de la normalidad. Así que bueno, espero no haberlos decepcionado con la respuesta de poder corrernos un poco, ¿no? De ese lugar tan dicotómico también, ¿no? De lo normal va normal. Y poder ahí pensar los matices, los momentos, como decía Cami. Sí, uno está porque siempre además de la misma manera. si lo pensamos tan dicotómicamente, queda mucha gente por fuera y lo normal parece como que es donde uno tiene que encajar y eso también lleva mucho padecimiento. Sí. Se me van algunas preguntas, perdón, Sí, porque sí. va muy rápido esto y la verdad es que si yo me pongo a tocar con el dedo acá. Sí, Leandro dice la importancia de no quedar pegado al diagnóstico, apostar a la, ahí tenemos un psicólogo, me parece, me gusta, apostar a la aparición del sujeto, ¿no? Tal cual, de lo más singular. Que un poco, bueno, también tenemos notas muy interesantes para pensar el diagnóstico, ¿no? Sí, nosotros tratamos de mantener algunas tensiones con todos los conceptos con los que trabajamos. Diagnóstico no, el diagnóstico es lo peor, hay que abolir los diagnósticos, ni el diagnóstico es lo mejor y alivia, ¿no? Creo que tratamos de sostener la tensión, creemos que ahí radica un poco la riqueza del pensamiento. En muchos casos el diagnóstico etiqueta, y en muchos casos, y obstaculiza, y en muchos otros también es fundamental para motorizar un tratamiento, para tener un punto, ¿no? También de anclaje. Me fui, me parece, no sé qué pasó, ahí está. Ahí estás. Sí. Pat no me pone, sí, lo vamos a guardar. Sí, lo vamos a guardar. Hacer todo lo correcto para Sí, que esté guardado. Ibas a decir algo, me parece. No, esto del diagnóstico, la dicotomía, es en relación, digamos, a ponerse en una punta o en la otra, también lo que hace es que uno obtura el pensamiento y también si te pone en una postura tan tajante, se olvida también de la persona que está ahí, del sujeto, y esto que decía, hay casos que etiqueta, hay casos en donde hay familias, hay personas donde ese diagnóstico le puede llevar cierta tranquilidad y de ahí pueden laburar otras cosas, digamos, siempre pensar en cada persona, en cada sujeto y no ponerse en lugares tan tajantes porque no tiene sentido tampoco, porque nos olvidamos de eso también, de la singularidad. Sí, tal cual. Creo que va por ahí, por responder justamente desde la singularidad y también de la función, ¿no? Que en esa familia, bueno, siempre desde ese lugar. Hicieron una pregunta sobre el chivo expiatorio, pero no puedo leerla. Algo en relación al chivo expiatorio en las familias, pero yo no la terminé de comprender. No la terminé, si la pueden repreguntar, me parece que era una pregunta que tenía que ver con si el familiar con padecimiento queda ubicado como un chivo expiatorio, algo así, ¿no? Me parece que era la pregunta. Me resonó porque justo un poco tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Y me parece que así como uno no puede dar recetas para todo, uno tampoco puede universalizar los lugares, ¿no? Como el lugar de que la persona va a ocupar. Se escucha re mal de pronto, no sé si, a ver, ¿ustedes se escuchan bien? Yo te escucho bien, pero no sé el resto. Ahí va. No, sí, me parece que se empieza a escuchar demasiado fuerte.
La verdad que el lugar que el paciente con padecimiento mental va a ocupar en cada familia, un poco tiene que ver con esto que estábamos diciendo antes, ¿no? No se va a poder universalizar, no es que todos los familiares van a estar ubicados en ese lugar. Y muchas veces eso puede pasar, ¿sí? Y muchas veces serán otros lugares a ocupar y el síntoma que esa familia tendrá con ese sujeto será distinto. Entonces, de nuevo, ahí nosotros tratamos de trabajar un poco con cada caso, ¿sí? Pero está buena esta pregunta porque sí, en más de una situación se ha visto, ¿sí? Pero sí, bueno, sí. De nuevo tratar ahí de... Otro familiar preguntó, ¿qué hacen si el familiar no quiere hacer terapia? Eso puede ser que haya preguntado, y tiene esto de la resistencia a veces de hacer un tratamiento. La verdad es que eso es uno de los temas que nosotros abordamos en los talleres para personas con padecimiento mental, porque es uno de los problemas más comunes, ¿no? El no querer hacer un tratamiento. También en los encuentros que teníamos con familiares y en un grupo que conformamos al principio, un poco el efecto del grupo fue que cada uno tenga su propio espacio individual y su propia terapia, pero me parece que fue también efecto de, bueno, que tengan cierta información, que se baje un poco la angustia, y cuando hay algo de eso que se desarma, se posibilita cierta pregunta en relación a qué le pasa a esa persona con su familiar o su hijo, etcétera. Y también poder separar de lo que es el familiar de lo que el padecimiento personal, porque a veces si no se dice que se tiene que ir a terapia por ese familiar, y no, capaz tiene otros problemas también, poder separar eso, porque a veces está todo muy junto. Sí, tal cual. Nosotros en el taller que damos, digamos, trabajamos justamente sobre las herramientas de la vida cotidiana, ¿no? Para acompañar a un familiar, y ese es uno de los ejes. Sí. Los que quieran recibir información, por supuesto, del taller a familiares, lo damos siempre en pequeños grupos dentro de todo para poder justamente que haya un intercambio. Los estamos haciendo online vía Google Meet, pero bueno, es fundamental el que tenga ganas de participar de un próximo taller, que nos escriba, ¿sí? Ya sea a nuestro mail o en nuestras redes, así podemos coordinar. También hacemos orientaciones individuales, porque muchas familias también nos dicen, la verdad que me da cosa participar en un grupo, prefiero tener un espacio más individual, así que bueno, también está ese espacio. Sí, ahí había... Sí, después. No, porque el de familiares todavía no tenemos nueva fecha, pero el que se quiere ir anotando, se puede ir anotando, pero sí tenemos este sábado, quedan igual muy pocos cupos, pero para los profesionales que se quieran sumar, quedan los últimos cupos para el taller de orientación a profesionales de la salud mental, ¿sí? Exactamente. Que justamente trabaja esto de cómo brindar herramientas a los familiares. Un poco ese es el objetivo. Sí, porque ahí había un comentario que decía que la importancia de hablar con los familiares sobre el padecimiento mental. Entonces, el eje un poco de nuestros talleres, tanto para los profesionales como para los familiares, es eso. Hablar un poco, poner herramientas, ponerle palabras, orientar, ordenar un poco, y ahí pensar, bueno, cómo intervenir en la vida cotidiana, en los momentos agudos, ordenarlo de esa manera. Sí, tal cual. Bueno, otras preguntas que nos estuvieron haciendo ayer, abundaron las preguntas sobre la cuarentena también. También, muchos nos preguntaron sobre eso, sobre la cuarentena y cómo, digamos, cómo se vio afectado, o también algunos preguntaron, bueno, qué hacer durante la cuarentena, cómo sobrellevarla, qué herramientas, y nosotros ahí en ese sentido, bueno, un poco que es todo lo que venimos hablando y digamos, el marco teórico, el modo de lo que pensamos, no hay como una receta para llevar la cuarentena. Me parece que por un lado la cuarentena nos afectó a todos porque es algo como mundial, entonces es algo que es una de las pocas cosas en donde toda la población parece que se vio afectada por lo mismo, por la misma problemática, y da la sensación que es algo que todos atravesamos de la misma manera. Y en ese sentido cada uno la atraviesa como puede y como quiere, porque también hay algo de esta pandemia que lo que trajo es que de pronto hay algo muy incierto, no hay como garantías de absolutamente nada, porque estábamos en una manera, viviendo de una forma, y pum, vino la pandemia y se nos fueron muchas de las referencias que teníamos, se nos cambió el modo de vivir, el modo de circular, el modo de contactarnos con las personas. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser muy cercanos con las personas, y eso se nos modificó completamente, y ahí cada uno respondió de maneras distintas también, entonces eso no hay como un modo a atravesar. Hay gente que se fue para el lado más de la actividad, gente que fue para el otro más depresivo, más bajón, que le pegó por un lado más triste. Sí, lo cierto es que hay algo mundial y cierto efecto traumático, ¿no? Que esto trajo para el mundo entero.
nunca nos había pasado a nivel historia, es muy loco todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos atravesando como mundo, ¿no? Hay algo de esto mundial que viene a evidenciar esto, ¿no? Como esta incertidumbre, esta falta de garantía que nos la pone enfrente, ¿no? Esta no respuesta, este no camino. Y ahí creo que cada uno, tal cual como decís vos, responde desde un lugar singular. El que hace. Un poco, bueno, teníamos un posteo sobre esto. Eso, que va a venir en breve en relación a las exigencias que se impusieron de que hay que hacer, hay que comer sano, hay que hacer entrenamiento, hay que leer todos los libros que nos leímos durante toda nuestra vida, hay que hacer, y eso también genera un montón de exigencias, es como muy super yoico en ese sentido, y que tampoco está bueno que uno, digamos, darle tanto lugar a eso. Cada uno se va sintiendo de distintas maneras. Tal cual, para los que no son psicólogos, les contamos que el super yo es justamente esa vocecita, ¿no? Nosotros nos referimos al super yo como esa vocecita que todo el tiempo nos exige y nos dice lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberías comer esto, deberías entrenar, deberías hacer esto. Y creo que en la cuarentena hay algo de lo super yoico que a todos nos encontró ahí como medio, entonces yo no estoy haciendo Zoom, Pilates, ni estoy haciendo gimnasia, estoy comiendo como puedo. Hay algo que se ha vuelto muy siniestro. Y hay un poco también, que muchos que nos hacían estas preguntas, nuestro espíritu tenía que ver con alivianar un poco ese mandato super yo. Y, bueno, cómo se vive la cuarentena, como cada uno puede un poco también, ¿no? Con los recursos que cada uno puede, estando en contacto con otras personas, no perdiendo la red, ¿no? Que uno ha armado, contándonos cómo estamos en esto de ser contarse. Sí, tal cual. Pero sí, algo... El enano represor interno. Sí, es como muy gracioso. Sí, porque la imagen que se hace. Sí, son como pelotitas. Al super yo, nosotros hacemos ese chiste, ¿no? De tenemos como ese huevo en la cabeza que nos va diciendo, eso está mal, eso está bien, debería estar haciendo eso. Y uno a veces dice, basta, huevo, callate un poco, ¿no? Hay algo de ese super yo que lo queremos silenciar. Y hay que escucharlo, pero también ubicarlo como, bueno, para hacer el super yo, ¿no? Son como ese pajarito de la publicidad que había en un momento que te taladraba un poquito la cabeza, bueno, es algo parecido a eso. Ahí preguntaban cómo trabajar el super yo en la cuarentena, y en eso tampoco hay receta, me parece que, digamos, o se puede relajar un poco, y también en el análisis de cada uno, porque eso es muy singular. El análisis de cada uno y también entendiendo que estamos atravesados por eso, ¿no? No alienarnos, uno tiende a alienarse, ver qué está haciendo el otro, alienarse y decir, bueno, entonces si él está haciendo esto, yo bueno también, ¿qué me está faltando? ¿Por dónde va? Bueno, desalienarnos un poco de ese lugar y poder pensar, bueno, ¿para qué venía haciendo yo? ¿Cómo venía haciendo en mi vida? Porque yo de pronto un día me encontré haciendo deporte cuando yo no hacía deporte antes de la cuarentena. Sí. ¿Esto con qué tenía que ver? ¿No? Y ahí también me parece que poner una pausa y decir, bueno, para. Desconectarse un poco con lo que genera placer, porque de pronto capaz te disfrutás haciendo deporte, que está buenísimo, pero si no hacerlo de una manera así, porque hay que hacerlo y culposa y super yoica. Sino, bueno, si de pronto en cuarentena descubriste que hay cosas que te dan placer, genial, pero si no te dan placer, tampoco torturarse con eso y no hacerlas. Es muy difícil, dice mi pueblo, estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, en esto de contarnos y compartirnos, a veces cuando uno se da cuenta de que al otro le está pasando lo mismo, hay cierto efecto también, ¿no? De alivio. Bueno, tenemos unas preguntas que me van llegando, que se fueron perdiendo, dos que resalto que me quedaron en el tintero, porque esto en este momento se va a cortar. Una preguntaba... Sí, no sé cuánto, en breve se corta. Sí, por eso podemos responder estas dos y en otro momento hacemos otro vivo para seguir conversando con ustedes. Pero una preguntaba sobre el trato en los hospitales monovalentes, en los manicomios, creo que es una pregunta sobre si es realmente tan así. No quiero perderla porque me parece interesante poder pensar un poco, primero, bueno, invitarlos a leer una nota que tenemos sobre lo que es el manicomio para nosotras. Está como más atrás en los posteos, pero cualquier cosa nos pueden escribir. No, está en la página también. Está en la página, es verdad, tenés razón. Pero les adelantamos, ¿no? Que nosotros pensamos el manicomio como una lógica, no como un edificio, ¿no? Entonces, sí, muchas veces hay prácticas manicomiales muy oscuras y muy locas en una institución monovalente como el Borda, como el Boyano y como tantas otras. Pero esto es una lógica de trabajo que no tiene que ver con el edificio. ¿Cuántas veces esas prácticas se reproducen en otros espacios de trabajo que no son hospitales monovalentes? Entonces, un poco me parece que en esto de sostener las tensiones y poder repensar qué es el manicomio,
espero responder tu pregunta, lo pensamos desde ahí, ¿no? Sí. No tiene que ver con que sea un hospital psiquiátrico, sino con una lógica de trabajo que atraviesa a esos profesionales. Sí, y no pensar que porque eso no se está en un manicomio, se está exento de prácticas manicomiales. Por eso lo más importante es todo el tiempo estar pensando nuestra propia práctica y repensándola y no naturalizar ciertas cuestiones porque no tiene que ver solamente con el lugar físico, sino con el modo de pensar, la locura, el padecimiento, el trabajo con equipo, con el otro, digamos, en ese sentido. Sí. Y la otra pregunta que nos hicieron, una persona puso, me parece interesante cómo trabajan la diacronía de la psicosis en los talleres, algo así. No la llegué a pescar porque si alguien... Sí, la vi por ahí, Vicky no sé cuánto, podemos contarles un poco, sí, me pareció pertinente sobre todo el que esté interesado en sumarse al taller del sábado. No sé si querés contarles un poco cómo pensamos esto de los momentos. O sea, que también hay, justo escribimos la semana pasada sobre eso, de pensar, digamos, nosotros hablamos de diacronía de la psicosis para pensar momentos que en sí no son tan así, tan cuadrados y tajantes que uno piensa que son pasar de un casillero al otro, pero en pensar como hay momentos más agudos digamos, dentro de la psicosis del padecimiento mental, que son más de brote y hay ciertas cuestiones que ocurren, y momentos no agudos que son de estabilización, y ubicamos también uno que se llama el momento previo, que ese por ahí es más complejo, es más difícil de pescar, que se entiende un poco una vez que ya ocurrió, estamos en el momento agudo, y la idea es pensar la psicosis en esos momentos para pensar las intervenciones nuestras y para pensar cómo trabajar con la familia, porque no es lo mismo las preguntas que van a surgir y el trabajo que se va a hacer en un momento agudo, en un momento de descompensación, un momento de brote, que requieren ciertas intervenciones que no las van a requerir en el momento de mayor estabilización, que cuando hablamos de estabilización tampoco hablamos de algo estable que está siempre del mismo modo. Porque nuestra idea de pensarlo a través de la diacronía de la psicosis es, bueno, en función de esto, es decir, bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Qué transmitimos en ese momento? ¿Y qué surge? Porque sí lo que vemos es que las familias tienen preguntas muy distintas y problemáticas muy distintas en función de esos momentos. Entonces, por ahí, enfocar los talleres, que los hacemos con los profesionales y con los familiares de la misma manera, enfocarnos en esos momentos para poder ordenar un poco, porque a veces lo que necesitamos nosotros es ordenar a la familia y brindarle estas herramientas, y ese es un modo que encontramos. Sí, los talleres tienen como una dinámica muy pedagógica, por así decir, ¿no? Porque tienen la intención, si queremos justamente transmitir algo complejo de una manera simple, tenemos que tratar de ver de qué manera lo hacemos. Y esta línea del tiempo nos sirve mucho. También porque muchas veces, si bien el momento agudo y el momento más ruidoso es el que muchas veces más asusta a la familia, en realidad la mayoría de las consultas vienen por el momento donde la crisis más aguda pasó y hay que convivir en casa nuevamente después de una internación, el día a día, la falta de, un montón de situaciones que se ponen en juego. Así que tratamos de pensar herramientas tal cual, como decís vos, para cada momento. Para cada momento. Así que, creo que estamos medio cerquita ya de la hora. Sí, no sé estamos cerquita. Sé que Flor ahí estuvo pasando el link para los que de algunas notas sobre lo del manicomio. Lo que decíamos, ¿no? Esto de lo que pensábamos como una lógica, ¿no? Que tiene que ver con pensar al otro como un objeto y no con un lugar, ¿no? Eso es lo que nos gustaría que quede como claro. Y en nuestra página tienen distintas notas, hay un video también que hicimos. Preguntándole a la gente qué era la locura para ellos, porque también nos importa poder trabajar esos prejuicios y estigmas en relación al loco, a la locura. Incluso nuestros primeros posteos hablaban de esa manera, porque me parece que había que traer esas palabras que tenían que ver con el estigma que circula y decirlas, porque también cuando no se dice, no se las puede laburar, no se las puede trabajar, no se las puede poner en cuestión. Entonces traerlas como circulan. Tal cual. Sí. Así que tenemos un video que está bueno porque, le preguntamos a distintas personas, ¿no? ¿Qué es para vos la locura? Y la verdad que las respuestas son bastante interesantes. Hicimos un compilado. En la página también está ese video y han podido responder lo que es la locura para ellos también, entonces empieza a circular. Sí, y después también tenemos una sección tenemos diferentes notas, tenemos una sección que es contarse en un relato, que nos escriben un montón de personas para transmitir, digamos, de alguna manera trabajar a través de la escritura, ¿no? Alguna vivencia en relación a lo que es el padecimiento mental. Nos escribió una chica que transitó una internación en cuarentena. Creemos que la escritura es un recurso fundamental para tramitar, ¿no? Es la palabra que no me salía. Tramitar algo de lo vivido.
Y después, bueno, ¿qué más tenemos en la página para contarles? No, ahí después hay información útil en relación a las leyes que hay, al certificado de discapacidad, hay una guía de recursos que pueden ser útiles, de teléfonos y demás de conocer. Y después, nada, la parte lo que nosotros ofrecemos, que hablamos un poco de los talleres, hablamos también de la orientación que hacemos individual, y otra parte que no nombramos, pero que también hacemos, es capacitaciones en organizaciones y en empresas en relación a estas temáticas, que también es otra parte de contarse. Sí, que últimamente nos están llamando mucho de las empresas, y sí, la verdad que lo celebramos un montón, porque me parece que es un momento, justo lo discutíamos la vez pasada, porque estamos teniendo muchas capacitaciones. Es un momento donde se empieza a hablar de esto, ¿no? Y las empresas están tratando de transmitir a muchos de sus empleados, bueno, ¿qué entendemos por el padecimiento mental? Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Mucha gente está empezando a incorporar como parte del staff a personas que tienen... Y si no hablamos de esto, bueno, es muy difícil poder convivir y poder relacionarse y poder sacar el estigma, el prejuicio y todas estas cuestiones que veníamos hablando. Tal cual. Así que, bueno, les agradecemos un poco a todos los comentarios por haber participado. Si quedó alguna pregunta que capaz se me pasó rápido, no duden en escribirnosla por Instagram, mandarnos o por mail. Ahí que también pueden ser motivos para futuros vivos. Para futuros vivos, para futuros posteos. Nosotras la verdad es que escribimos mucho. El intercambio con la gente nos sirve un montón porque motoriza nuevas escrituras. Y la verdad es que hoy recién nos animamos al primer vivo y pudimos derribar este trauma, esta inhibición, y espero que sea el primero de varios para también poder conocer a todas las personas que están del otro lado, porque no todos nos escriben, pero muchos nos leen, y las inquietudes y todas las preguntas que sigan teniendo. Así que bueno, agradecerles de nuevo, y los que quieran inscribirse para el sábado, mándenos un mail, escríbanos por Instagram, que si bien quedan pocos lugares, todavía hay. Sí. Y esta es la parte que no sé cómo antes de cerrarlo, hay que guardarlo, que tenés como unos 3 puntitos, eso? ¿Tenés 3 puntitos, algo así para tocar? Yo tengo un finalizar. Sí, pero creo que es antes de finalizar, no sé. Claro, no. Si alguien que está conectado sabe cómo se guarda esto, yo lo guardo. A ver, ¿puedo apretar algunos? No, esto no es. Bueno, esto es lo que sucede en tiempos de pandemia. Sí. No sé qué hice. Ahí diste vuelta la cámara. Di vuelta la cámara, cualquier cosa estoy haciendo. No, bueno, voy a finalizar y a ver si acá me aparece, ¿dale? Un beso para todos. Muchas gracias por estar del otro lado.